a todos, bienvenidos a La Voz Podcast, el podcast más realista y motivacional de todo YouTube. Los miedos pueden frenarnos. De hecho, nos están frenando, nos hacen dudar de nosotros mismos e incluso nos están impidiendo alcanzar nuestros sueños y nuestros objetivos. Y es por eso que hoy en este podcast estoy aquí para cambiar eso y para compartirte unas estrategias muy efectivas para enfrentar y superar esos miedos. Así que ponte cómodo, coge tu bebida favorita y tu snack favorito porque este podcast se pone súper interesante. Primero que nada, antes de hablaros sobre cómo superar los miedos, tenemos que entenderlos. A ver, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción natural que nos protege del peligro. Lo que no nos estamos dando cuenta es de que a veces este sentimiento se activa o esta emoción se activa en situaciones en las que no hay una amenaza real y no nos damos cuenta. Y otra cosa que no nos damos cuenta es que hay muchos tipos de miedo. Podemos tener miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a los cambios, miedo a lo desconocido, miedo al qué dirán o al qué opinarán sobre mí. Y aquí os voy a compartir pues una experiencia personal para que sepáis realmente lo que es el miedo. Yo, por ejemplo, el día que abrí este canal de YouTube y grabé mi primer podcast, que os voy a dejar el link en la cajita de descripción por si queréis ir a verlo, que también está muy interesante. Estaba súper nerviosa, cagada de miedo. Grabé ese video 80.000 veces porque no me terminaba de gustar, porque me liaba, porque no sé, un millón de cosas. Entonces, pues, esa es mi experiencia. Y como os puedo dar un montón de ejemplos sobre momentos en mi vida en los que el miedo me ha impedido hacer cosas como, por ejemplo, hacer un viaje a un país extranjero yo sola. Me daba miedo porque me daba miedo perderme, que me pase algo, etcétera. Hay muchos ejemplos. Pero ahora os voy a compartir las mejores estrategias para enfrentar esos miedos y poder cumplir y alcanzar nuestros sueños, ¿no? Que de eso se trata este podcast. El primer paso para enfrentar y dejar atrás esos miedos es reconocerlo y aceptarlo. No huyas del miedo, hay que enfrentarlo para poder superarlo, ¿no? Aquí un consejito que os puedo dar es que escribáis en un papel qué es lo que realmente os asusta, qué es lo que realmente os da miedo, y eso os va a ayudar a reconocerlo y a aceptarlo. Y creedme que este primer paso es un paso enorme. La segunda estrategia que voy a compartir con vosotros para superar vuestro miedo es, primero que nada, haceros esta pregunta fundamental.
¿por qué me da miedo esto? ¿No? ¿Por qué me da miedo el cambio? ¿Por qué me da miedo el rechazo? Y después de hacerte esta pregunta, hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el peor escenario posible ante esta situación que nos da miedo? Y cuando nos hayamos hecho estas preguntas, podéis anotarlas y contestarlas en una libretita o en un papel. Os vais a dar cuenta muchas veces de que ese miedo que tenéis no es tan grande realmente, ¿no? Como creíamos, y empezamos como a perder el miedo a eso. Luego, una vez que hayáis hecho estos dos pasos, el tercer paso es tomar acción gradualmente. Para esto, primero, podéis dividir el miedo en pasos pequeños. ¿Vale? Escribir cuál es vuestro miedo y dividir la superación de ese miedo en pequeños pasitos que podéis ir realizando diariamente. Si, por ejemplo, tu miedo es hablar en público, comienza practicando pues en un espejo contigo misma. Luego hazlo con amigos y después con grupos más grandes de personas, ¿no? Esto es un ejemplo que os puedo dar. Paso número 4 para enfrentar tus miedos. Cambia tu diálogo interno. Es decir, esos pensamientos negativos que tú tienes relacionados con ese miedo, sustitúyelos por pensamientos positivos. Por ejemplo, los pensamientos tipo yo no puedo, sustitúyelo por voy a intentarlo. También para esto puedes utilizar afirmaciones positivas o la técnica de la visualización, ¿vale? Visualizándote llevando a cabo esa acción que te da tanto miedo. Vale, el paso número 5 para enfrentar tus miedos es enfrentarte a ese miedo con exposición. Es decir, que cuanto más te expongas a aquello que temes, menos poder tendrás sobre ti y menos miedo te va a dar. Aquí puedes usar la técnica del sí y qué. Por ejemplo, ¿y si fallo? Sí. ¿Y qué aprenderé? O por ejemplo, ¿y si fallo? Sí. ¿Y qué pasa si triunfo? ¿Y qué pasa si sale bien? Esta técnica viene súper bien para enfrentarte y superar tus miedos. Paso número 6, que también es muy importante, es el hecho de rodearte de apoyo. Es decir, buscar personas que te motiven y te ayuden a enfrentar tus miedos. Gente que te impulse. Aquí un truquito que os puede ayudar es hablar con alguien de confianza que te ayude a que ese miedo se sienta más manejable, ¿no? Y paso número 7 y paso final es celebrar tus avances. En este viaje para superar tus miedos es muy importante que tengas en cuenta que cada pequeño paso cuenta. Aquí puedes llevar un diario donde anotes tus logros y cómo te has enfrentado a tus miedos.
Y otro truquito que te puede servir es la recompensa a largo plazo. Por ejemplo, si durante una semana tú has llevado a cabo pasos que te ayuden a enfrentar esos miedos, y a superarlos, y te has expuesto a esos miedos, pues date un caprichito con la comida que más te guste, con ese bolso que tanto quieres, etcétera, ¿no? Para resumiros todo esto, chicos, que sepáis que el miedo no es vuestro enemigo, sino que es un gran maestro que os puede ayudar a crecer. La clave en esto está en enfrentarnos y no dejar que os controle. Ahora decidme, quiero saber, ¿cuál es vuestro miedo que queréis superar y qué estrategia de las que os he dado os gustaría llevar a cabo primero para superar ese miedo? Dejármelo vuestros comentarios en los comentarios o escribirme en redes sociales. Y si te gustó este podcast, dale like, suscríbete y dale a la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un podcast nuevo. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bye.